¿La vida nos nutre o nosotros nutrimos a la vida? Es un dilema bastante interesante cuando nos concebimos como una especie de producto humano, un fármaco con alcances variados y con una aparente fecha de vencimiento. Lo cierto es que si pudiésemos decir, hay personas que vienen a sumar a este mundo y personas que existen por mera fortuna, aunque quizás su aportación va más dirigida a una especie de balance, pues ¿cómo sabríamos o aspiraríamos a la virtud si somos ajenos a las peores cualidades que todos los seres humanos podemos llegar a mostrar? Bienvenidos a esta nueva emisión. Marian Rojas Estape nació el 2 de noviembre del año 1983 en Madrid, España. Pudiésemos decir que su origen es del tipo privilegiado, pues es nieta del conocido economista Fabián Estape y su padre es el psiquiatra y escritor Enrique Estape, médico de formación con especialidad en psiquiatría. Actualmente considerada una eminencia en el cuidado infantil por sus escritos orientados a cuidar la salud mental de los infantes. Su labor para con el mundo ha sido desde un punto de vista filantrópica, ya sea desde sus labores en Camboya con niñas víctimas de abuso de diversas formas, hasta con niños en condiciones precarias en uno de los barrios más marginales en los Estados Unidos. Cabe decir, la autora es polémica en el campo de la psicología y la psiquiatría por sus afirmaciones, muchas desde un enfoque subjetivo que buscase respaldarse a sí mismo a través de la biología, pero con cierto reduccionismo, que no queremos llegar aún a esta parte, internautas, pues la obra hoy en cuestión en efecto es polémica, pero sean pacientes que llegaremos a ese punto. Cabe comentar, ella parece ser de un enfoque o de una mentalidad tradicional, es madre de 4 hijos y creyente de la fe católica. Que, como toda cualidad, mi gente, no cometamos el error de juzgar las creencias o modo de vida desde un enfoque sesgado. Recuerden, las ideas por base son buenas en su mayoría, pero son las personas que en su ejercicio o las dignifican o las tiran a la basura. Pero para ello debemos primero observar, analizar, abrirnos a escuchar. Ese es el que bautizaremos como el enfoque de este canal, entre otras cosas. Buscamos el conocimiento, no el afianzarnos a un sistema de creencias o una política imperante. Es necesario, con obras de carácter polémico, siempre comenzar por determinar ciertas bases, internautas. En este caso vamos a cubrirlo desde 3 enfoques. Enfoque número 1. Las definiciones. La RAE nos apoya con la definición de estos conceptos. Comencemos por las vitaminas. Estas son definidas como una sustancia orgánica de las que están presentes en los alimentos, carecen de valor energético y son necesarias para el desarrollo equilibrado de las funciones vitales. La definición, como pueden ver, es compuesta. En primera, nos habla de dónde se encuentran. Ya desde ahí es algo difícil de atribuir a las personas, pues caeríamos en una especie de Hannibal Lecter si las vemos como un producto de consumo. Seguido de eso, nos dice que no tienen valor energético real, pero son necesarias para las funciones vitales. Por así decirlo, es materia inerte que hasta que no entra en contacto con algo que la estimule, comienza a ser de utilidad. En eso, podemos decir que sí pudiésemos atribuirlo a los humanos, pero solo desde una perspectiva social, desde el enfoque de qué tanto aportas a la sociedad, cosa que si somos muy exigentes, muchos aportan casi nada, entonces caeríamos en el riesgo de deshumanizarles. Ahora, ¿qué es una toxina? Bueno, la RAE la define como una sustancia tóxica producida por un ser vivo. Ok, esta definición es más concreta. Por un momento creímos, mi gente, cubriría más allá de los seres vivos, pero parece ser que no. Quizás la confundimos con tóxico o un derivado. Ahora, pero a ver, hasta aquí es algo atribuible a las personas, pero tiene un fallo el hacerlo y que o vuelve descartable su uso para definir seres humanos, y es el concepto que tiene de base. Es una sustancia. Las acciones humanas, al menos las que van con un origen comportamental, no producen sustancias cual si fueran veneno. No es igual a animales que secretan veneno como mecanismo de defensa. Entonces, sí no es lo propio usar este concepto para definir a las personas. Uno quizás más apropiado, pero que depende mucho desde quien lo diga o defienda, sería un parásito. Un organismo que sobrevive gracias a las acciones de otro, que no aporta valor alguno en una gran escala y eventualmente acaba con el ser vivo al cual se adhiere. Una persona parásito, si nos lo preguntan, hace más sentido, pero como todas las palabras,
cada quien las usa desde su origen, pero ya en su ejecución, en la emisión de las mismas, estas se vuelven tendencia. Aumenta su uso gracias al nivel de conocimiento que se tiene del origen de las mismas. Entonces, si los conceptos hoy se asentaron de tal forma, como pueden ver, habla más del conocimiento colectivo y no del origen real de estas palabras. Enfoque número 2. Un posible origen. El emplear la palabra tóxico para describir a una persona no es un concepto que le podamos atribuir a nuestra autora evaluada el día de hoy. Lo cierto es que hay escritos anteriores que ya usaban esta palabra para tratar de aterrizar la serie de conflictos que vivían algunas personas en su trato hacia otras. Tenemos la obra de Personas tóxicas de la autora Lillian Glass, publicada en el año 1995, hace más de 20 años prácticamente en este punto en el que se hace este video. La obra, a grandes rasgos, es un manual de supervivencia para tratar con personas que dentro de nuestra interpretación califican en la definición de tóxico, o bueno, más cómo fijar cierto origen a tal conducta desagradable en el otro, la cual es la que ven en pantalla. Bueno, cabe decir que es inevitable para nosotros internautas no pensar que hay cierto nivel de narcisismo no muy funcional en cómo se aterrizaron estas palabras, pero pues cada autor expresa lo que le viene y cree correcto, suponemos nosotros. El libro se dedica a darles los life hacks, al menos esa impresión da con solo leer el índice. ¿Es equiparable a la obra traída el día de hoy? No, porque hasta cierto punto el libro de la autora Marian Rojas trae de vez en vez unos cuantos estudios a mención que si los buscan en efecto vienen de fuentes decentes, aunque sí cabe decir el discurso en el libro sí va muy dirigido a servirse de aquello que refuerce una idea. Por eso su libro entra en una categoría de autoayuda y difícilmente puede competir con obras como las que hemos visto, o mejor dicho, hemos traído a este canal, como han sido los ensayos del famoso psicoanalista Sigmund Freud, que si bien son viejos y algunas cosas sí pueden ser cuestionables en esta época, tienen algunas otras dentro de un estudio más objetivo que al día de hoy persisten en lo que define a las personas. Así es esto, mi gente. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de textos, pues hasta cierto punto proyectan más un resentimiento hacia una interacción que, como ustedes ya saben, ustedes deciden con quién interactuar. Enfoque número 3. Vitaminas y toxinas. La autora es muy directa en su recriminación a la hormona del estrés, el hoy ya funado cortisol, que sí, que es cierto que con los años seguro han visto los estragos que el estrés puede generar, no solo mental sino físicamente a las personas. De eso no cabe duda en este tiempo, pero ¿por qué la producimos los seres humanos? Bueno, lo que sucede es que esta hormona la producimos en espacios donde hay un estado de alerta. Nos sentimos amenazados. Si observamos la historia, pues era nuestro mejor amigo hasta los comienzos de los asentamientos humanos conocidos hoy como ciudades. Naturalmente, al dejar el entorno hostil, estar alerta todo el tiempo era ridículo. Cuando llevamos siglos con algo, no podemos esperar se adapte el entorno de un chasquido, y menos con apenas un siglo de estudios más o menos decentes. Entonces entendamos, pues, el estrés de base no es malo. Lo malo es nuestra gestión del mismo y ya está. Ahora, se nos trae el salvador de salvadores, el crack de cracks, la famosa heroína del día de hoy, que es la oxitocina, que parece que solo nos produce beneficios y nada malo de por medio. Entre más, mejor, que entre, todo para adentro. Pero seamos honestos, mi gente, ¿qué cosa en la existencia es solo buena sin un pero? La respuesta está clara. Ninguna. Y esto es maravilloso hasta cierto punto, porque los contrapesos son necesarios. Todo exceso trae consigo consecuencias eventualmente, algunas llegan a ser irreversibles, y afianzarnos solo a una hormona parece una conducta tendiente al hedonismo y no a una libertad real. También cabe decir, estas dos hormonas de 23 que producimos de base, las personas, algunas van más orientadas a labores específicas como comer o el no morirse por algún déficit. Las pueden ver en pantalla con el esquema que les trajimos, el cual viene de la Sociedad Endocrinológica. Igual les vamos a dejar en el enlace lo que viene siendo el acceso al archivo y ustedes lo pueden consultar. Hay unas interesantes en esta planilla, por ejemplo la dehidroepiandrosterona, esperamos haberla pronunciado bien, que si la bautizamos con el romanticismo de la obra en cuestión, podemos decirles que es la hormona de la niñez, o en este caso está la leptina, que pudiésemos bautizarle como la hormona de la disciplina, dado que se encarga de regular ciertas funciones orgánicas, entre ellas el apetito. ¿Lo ven? Teniendo tal variedad, ¿por qué tenemos que enfocarnos solo a una
o unas cuantas de nuestras facultades. Ser reduccionistas es rechazar la complejidad de la especie humana, que con todo y defectos se ha ganado el derecho a vivir con el pasar de las épocas. Entonces, internautas, es sencillo, no existen ni las personas vitaminas ni las personas toxinas, existen personas y ya eso conlleva un grado de complejidad increíble, en algunos más y en otros menos. Seamos responsables con los conceptos, busquemos conocer más y tratemos de entender a ciertos autores, pero con nuestras reservas. Algunos tratarán de aportar una perspectiva nueva, otros de destruir algo por convicción propia y muchos otros solo cuentan con recursos y mucho tiempo libre. Enhorabuena por ellos. En conclusión de este segmento, el ser humano es bueno y malo, productivo e improductivo, generoso y egoísta. Más que buscar calificar en las liguillas de los chavos bien, buena onda, tratemos de conocernos de forma objetiva y subjetivamente para volver este mundo un lugar más decente que el que nos dejaron, dirían algunos, o que el que encontramos, dirían otros. Ahora, seguro creen saber de qué va la obra, pero déjenos complementarles ese saber. Este libro es un libro de autoayuda, con algunos extractos y pensamientos derivados de estudios psicológicos, psiquiátricos, pero que es recomendable consultar de base. Trae premisas que en sí son básicas respecto a un buen vivir y algunas ideas con tips de cómo mejorar ciertas áreas de tu vida. Si eres de México, básicamente la doctora Marian Rojas de España es un homólogo del doctor César Lozano en México. Este libro es ideal para personas que tengan cierto grado de angustia, pero a su vez cuenten con sus reservas a acudir con algún profesional de la salud mental. A su vez, puede ser de utilidad para personas altamente sensibles, pero probablemente no tengan una aproximación objetiva y funcional con el entorno, su realidad social. De este libro, decidimos extraer 5 citas que a nuestra consideración pueden darles una buena idea de qué esperar de este texto. Cita número 1. Hay que ser realistas con lo que podemos esperar de una persona que está atravesando una etapa vital exigente. Seguro, esperaban algo más extenso, pero al buen entendedor pocas palabras. Este libro tiene mucho de eso, mensajes prácticos y útiles en buena gama de situaciones. Aquí se presenta un hecho innegable, que desafortunadamente se niega demasiado. Ver a las personas por donde se encuentran y no de donde creemos están. Esto puede no limitarse solo a cuestiones emocionales, puede ser aplicable a planos económicos, académicos, laborales, etc. A las personas nos desagrada en ocasiones el reconocer que algo o alguien quizás no es lo suficientemente bueno, que incluso van a llegar a etapas o escenarios donde ya no será posible coexistir con ese alguien. Y eso no está mal, ni es el fin del mundo, simplemente es parte de vivir. La autora habla en su obra de respetar las etapas, uno de los mensajes entre líneas más rescatables de todo el libro. Y es verdad, es algo que debe aprenderse se quiera o no, pero ¿por qué? Pues es bastante simple, es lo que distinguirá de aquello que vale la pena ser recordado de lo que vale la pena olvidar. Cita número 2. Contamos con 2 poderosas herramientas, la voluntad y la inteligencia, para gestionar los impulsos y las tendencias. Viene algo que a muchos quizás no les va a parecer del todo y reiteramos es una perspectiva nuestra, mi gente, pero estas herramientas no las tienen todos desarrolladas de una forma que valga la pena o sean dignas de mención. Ahora sí que como en un videojuego son habilidades o piezas especiales que no todos van a adquirir o adquieren, y hay escenarios en los que tanto la voluntad como la inteligencia van a tener un tope, uno del cual algunos quizás ya no van a poder avanzar más. En el pasado lo asociaban con el destino, hoy hacia la falta de oportunidades, aunque cabe pensar que quizás, como lo vimos con otra autora evaluada en este canal, no todos quieren sobresalir o van a lograr hacerlo. Entonces no es ninguna sorpresa pocos sepan gestionar sus impulsos o tendencias. ¿Cómo saber si tengo voluntad? Esta es muy curiosa la pregunta, pues todos tienen voluntad, pero es como una brasa. Sin algo que la alimente y la lleve a crecer, es apenas un punto imperceptible. Cada quien puede percibir hasta qué grado la tiene, y lo cierto es que no descubrimos que la tenemos cuando la ejercemos en sí, sino cuando no lo hacemos. Ahí es donde conoces verdaderamente tus límites. La inteligencia, por su parte, es innata de la especie, pero no es virtud de todos y no está mal que ese sea el caso. Hay personas que con esa facultad bien desarrollada hacen estragos en la vida de ellos y de las personas que les rodean. Imaginen que existiesen más. ¡Qué horrible! Aunque cabe resaltar que una inteligencia que carece de humanidad es todo menos respetable.
Cita número 3. La socióloga Eva Illouz, en su libro Intimidades congeladas, las emociones en el capitalismo, habla de un concepto muy interesante. Explica que el último escalón del capitalismo es el capitalismo emocional. Una sociedad individualista como la que existe hoy, enfocada en satisfacer las necesidades más imperiosas del individuo, que busca saciarse de todo, es una sociedad que en última instancia está arrinconando el corazón y los sentimientos. Para que vean que no era falacia lo de que cita a otros autores. La cita es buena, de hecho. El concepto de capitalismo emocional o mercado de citas es de uso común al día de hoy, hablando de interacción de individuos, claro está, y específicamente el segundo término enfocado a pareja. No es para menos que ante la tecnología, la automatización de procesos, mucha de la interacción entre personas ha ido siendo mermada. Esto pudiésemos verlo incluso desde la película Wall-E. Fuera del azúcar incesante que tienen todos los productos Disney, el trasfondo de la gente con obesidad extrema que son dependientes de la tecnología y distantes de la vida misma. ¿Qué tan lejano de la realidad dirían está al día de hoy este concepto planteado en esta película para niños? Es lo más lógico el hecho de que exista deshumanización en una era tecnológica, porque como ya lo hemos planteado en otros videos internautas, va demasiado rápido la tecnología y mientras no vaya al mismo ritmo el ser humano, este va a acabar por ser consumido por su creación, que en más de una ocasión, si eres creyente de una entidad creadora, está viviendo su propia ironía nuestra especie. Cita número 4. Todos sabemos que la mujer casi siempre es la que se encarga de unir, de reunir, de acoger y de pulir las relaciones humanas. Los hombres, en general, cuidan menos sus relaciones. Esta cita, cuando la leímos, les vamos a ser bien francos, no estuvimos muy de acuerdo aunque procedimos a leerla 2 o 3 veces más para ver si entendimos qué nos busca decir la autora y llegamos a la conclusión de que es una opinión y desafortunadamente no es una muy sólida. En nuestra audiencia sabemos hay mujeres y les preguntamos, en todos los espacios, dígase laborales, de amistad, de familia, ¿es el caso de que perciben esa unión, reunión y pulida de convivencia por parte de sus congéneres? En nuestra experiencia, y ojo, es una experiencia en escala de más de 8,000 millones de personas, entonces que quede claro el valor de nuestra experiencia y opinión, ¿sale? Es todo lo contrario cuando no existe un interés genuino de por medio que esa persona vaya a tener un beneficio a largo plazo y de tiempo indeterminado. Lo sentimos, pero es más probable exista una depredación entre sí mismas, entre sus congéneres, y lo pueden consultar, se puede debatir, ojalá y sea lo contrario. Ahora, la asunción sobre los hombres es comprensible. Se tiene que ser hombre para saber lo que esto significa y el peso que trae consigo, porque sí, los hombres cargamos con ciertas cosas, es lo que es. No nos puede retirar el peso alguien que no sabe qué es lo que cargamos. Bien se dice por ahí en un dicho mexicano, solo el que carga el costal sabe lo que está cargando. Es cierto, no se cuida de la misma forma las relaciones, como refiere el texto, porque la forma de cuidar que perciben las mujeres no es la misma que la de los hombres. La prioridad en este último radica en un bienestar más lógico y orientado a la preservación de la vida. Sus características objetivas, las subjetivas, como bien dice, se las confían al género femenino con la más optimista de las actitudes. Cita número 5. Una persona no es tóxica de por sí, es tóxico el efecto que genera en ti. Cerramos con una frase que puede darles un buen contexto de lo que busca explicar la autora en este libro. El mensaje que busca transmitir. ¿Cuántas emociones desagradables dirían experimentan en su día a día en el trato con otras personas? ¿5? ¿10? ¿500? La cifra no es lo importante, sino el hecho de que deciden conferirle la responsabilidad de su actuar y pensar a terceros. No pueden controlar cómo sean estos otros y lo que hagan, pero sí se pueden controlar a ustedes, en menor o mayor grado. No te puede afectar algo a lo que no le encuentras tú valor alguno. Y cuidado que esto sí está denso. Literalmente es más pesado que decirle tóxica a la persona, pues estamos siendo un poco omnipotentes con la idea de negar o aceptar la existencia de un individuo. Pero dejemos de lado el drama. El Estado ya lo hace con ustedes de vez en vez, entonces es solo no abusar. Lo anterior es lo más fácil de hacer. Ahora, lo que puede ser un deporte de alto riesgo es buscar, estudiar y entender a los sujetos. Verdaderas personas inverosímiles que les hagan cuestionar mucho el porqué de su existir. Si
se obsesionan, muy posiblemente acaben perturbados y por supuesto no es aplicable a todos. Sería un desperdicio enfocar su persona hacia individuos que no les inspiran nada, sin mencionar que a su vez una falta de respeto hacia sí mismos. Y ojo, no porque sean más especiales o iluminados o estén por encima de. Olvídense, puede que para otros ustedes sean del mismo montón de materia en descomposición que el resto. Quienes entendieron la referencia la entendieron. No. Aquí, mi gente, es traerles a colación algo increíble y que se olvida mucho. Ustedes pueden elegir, ustedes deciden, ustedes son responsables de su vida, al menos en algo tan sencillo como decidir con quién relacionarse. Nadie obliga a esto, al menos en la parte del mundo en que nos encontramos, no es el caso. Un libro que hay que leer con ciertas reservas, pero que busca dar un mensaje de enriquecimiento personal. Es respetable el propósito, sin duda, pero a su vez es peligroso el mensaje si no se tiene antes una base de conocimiento sólida, en este caso enfocada al comportamiento humano. Esperamos este video haya sido de su agrado. Si es el caso, nos encantaría te suscribieses para que puedas mirar en futuras emisiones nuevos análisis de libros, mitos, videojuegos, entre otras cosas. Excelente día, mi gente. Aprendan a colocar el estrés en el lado correcto de la cabeza. Hasta luego.